¿no? College que conozco muy bien. Se usa mucho en la jaqueca hoy día. Este es un proyecto que ustedes, es bueno que lo investiguen. Está en desarrollo. El conectoma humano es un diagrama. Es un diagrama para ver los cables del cerebro humano. Complicado. Se realizó en un hematodo. Ahí está el Caenorhabditis. Este nematodo tiene 32 neuronas. ¿Qué creen ustedes? Todavía no se ha podido hacer no se saben todo el cableado, por así decirlo, del cerebro de un nematodo que tiene tan pocas neuronas. Comenzó en el año 45. Estos son las 3 personas que lo iniciaron y todavía estamos en esto. En cuanto a los estímulos que llegan al cerebro, a veces los estímulos nos confunden a nuestro órgano, claro. Es lo que se llama la sinestesia. Les quiero decir, para los que hemos hecho neurología o psicología, que los pacientes con este trastorno, hay que decirles que no es una enfermedad, aunque su fisiología no la conocemos bien. Lo que sí sabemos es que tiende a desaparecer con el tiempo, tiende a desaparecer. Es una asociación de estímulos que tienen ciertos pacientes y que los mortifica. Yo he tenido pacientes, aquí les pongo los que yo he visto, un paciente que me confundía el martes con el color azul. Cuando él pensaba en martes, pensaba en el color azul. Otro paciente, un músico muy conocido del país, que cuando tocaba algo sinfónico, la boca se le tornaba amarga, la confundía con un sabor. Personas que usted le dice un número, un paciente que me decía un número exactamente, me decía el 76 y él inmediatamente visualizaba un paisaje. O personas que he tenido, una persona en particular, que hay una palabra que él utilizaba, que se utiliza corrientemente todos los días, bueno, la puedo decir, cada vez que él decía vaina, inmediatamente le venía a la cabeza el color verde. Eso se llama sinestesia, pero tiende a desaparecer y no es una enfermedad. El cerebro emocional. Aprendimos muy tempranamente en la escuela de medicina, aprendimos que un perro se acerca e inmediatamente viene la reacción del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, sí, es así, funciona, pero no como nos enseñaron, no. Lo que sabemos hoy día es que cuando un perro se acerca, ¿no? Nosotros empezamos a temblar. Al empezar a temblar, porque el cerebro alertó, ya lo dijimos, función del cerebro, alertar, lo que no hace la computadora. Al cerebro alertar, viene una reacción del sistema nervioso autónomo. Y entonces, ¿qué viene con la reacción del sistema nervioso autónomo? El miedo. No es que sentimos miedo y después temblamos, no, no. Primero tenemos la reacción del sistema nervioso autónomo y las pupilas se dilatan y hay taquicardia, todo eso. Todo eso ocurre en fracciones de segundo, porque el cerebro, nuestro cerebro, alertó. Esa es su función, la función de la supervivencia. Y todo eso está, por así decirlo, mediado por neurotransmisores. Y de eso hay una charla sobre esto que yo compartiré luego con ustedes. Y la imaginación, Einstein decía que era más importante que el conocimiento. Y es verdad, es verdad. Miren, yo conocí, no íntimamente, pero lo conocí muy de cerca, tan de cerca que cené con él en varias ocasiones, a Hawking, a Stephen Hawking, porque su college en Cambridge era el Robinson College y el decano de ese college era el profesor de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, que fue mi compañero de estudios allá en Inglaterra. Germán Berrío se llama, psiquiatra. Y en la casa de Germán cené con él.
en varias ocasiones. Y en una de esas conversaciones le pregunté que cómo él había construido sus teorías, en qué laboratorio. Y me contestó que nunca había ido a un laboratorio de astrofísica, nada más que de visita. Y que al igual que Einstein, construyó sus teorías en su imaginación. Otra vez el cerebro. O sea, cómo esta gente construye teorías que solamente ellos podían visualizar. ¿A quién se le iba a ocurrir la teoría de los agujeros negros? Lo mismo hizo Pitágoras. Y Pitágoras también, asimismo, el famoso teorema de Pitágoras. Él simplemente lo visualizó en su cerebro. Pero Einstein por igual, cuando él decía que a medida que avanzamos en el espacio, ¿no? Por la teoría de la relatividad, que es una fórmula súper sencilla, el tiempo se achicaba. Y les digo ahora algo que yo uso como, que no es un relajo, porque no lo es. Si usted vive en un piso 18, en un edificio, piso 18, de acuerdo a la teoría de Einstein, usted va a vivir menos tiempo que el que yo vivo si estoy en el piso 1. Porque a medida que subimos, el tiempo se va cortando. Obviamente, son milésimas de segundo, o sea, para que la gente no se mortifique mucho con esto. Doctor, escúcheme. Sí, adelante. Excelente. Esto es una conferencia que por suerte está filmada, está grabada, y esto es para escucharlo, para repetirlo, para aprender. Hay algunas personas que tienen algunas inquietudes. Sí. Si usted quiere, podemos dejarlo ahí. Sí. ¿O sí, usted si quería usted terminar quiere, con la metacognición? sí, terminamos con esto y Sí, después tú sí, pones el día para seguir y sí, cómo después no. lo tomamos. Bueno, ya la No, meta. y fíjese que hay algunas personas que quieren, ahora viene la parte interactiva de Sí, algunos comentarios sí. o preguntas. Vamos a Sí, hacerlo así, Bruno, porque vamos a tener tiempo suficiente de sí, reunirnos para esto. sí. Miren, la metacognición es una de las funciones del cerebro humano, que es cuando uno piensa en pensar. Eso no lo puede hacer la computadora. La computadora no puede pensar en pensar. Pensar en pensar es la introspección. Y aquí sí viene la teoría de Thomas Bayes. Eso es un conjunto de la experiencia, de la memoria, de la conciencia del pensamiento, que es uno de los temas que al final yo quiero que ustedes me den la oportunidad de yo conversarles un poco sobre la conciencia del pensamiento. Entonces, hay seres en la escala biológica que presentan algunos de esta función de la metacognición. Se cree que los macacos, las ratas, los delfines, ya yo le dije, cuando se decide qué plato va uno a elegir, es el pensar en pensar. Y esa es una de las funciones importantes del cerebro. Y termino con las neuronas especulares de Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti lo hizo en 1990. Es lo que hoy llamamos la empatía. Fue interesante, aquí termino. ¿Qué pasó con Giacomo, con el profesor Rizzolatti? Él estaba en su laboratorio con los monos, estudiando el comportamiento de ellos, y notó en un momento determinado que los monos que tenía eran chimpancés. Los chimpancés que tenían ahí estaban imitando, pero imitando absolutamente todos los movimientos de los neurofisiólogos que estaban ahí. Y ahí se le ocurrió pensar en que teníamos unas neuronas que se llaman neuronas especulares, las neuronas de la imitación. Eso solamente lo tiene el cerebro humano. El hígado no. El hígado puede ver 1000 gente actuando y el pulmón y el vaso y los intestinos, y no se le ocurre porque una persona está teniendo un peristaltismo, no se le ocurre al intestino nuestro comenzar el peristaltismo. Lo que quiere decir que de alguna manera hay neuronas en nuestro cerebro que imitan
lo que los ojos están viendo. Entonces, de ahí viene todo lo que sabemos. Hoy sabemos mucho sobre este tema de las neuronas especulares y la función. Y hay una experiencia que todos ustedes han vivido, estoy segurísimo que sí, la voy a mencionar. Llegaron a una reunión, a una tertulia, llegó una persona nueva y uno de ustedes, esa persona no le cae bien habiéndola conocido. No me cayó bien fulano de tal. Y hay otros que van a decir que sí les cayó bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es cuál es la neurofisiología de la empatía? Bueno, son las neuronas que tenemos y están bien estudiadas y sabemos mucho sobre ellas. Bueno, lo dejo ahí, Bruno, y después vamos a seguir. Excelente, sí, excelente, doctor. La verdad que todo lo que usted ha expuesto es un material de información que habría que leerse muchos libros. Hay un neurocirujano, yo le abrí el micrófono Sí. al doctor Concepción. Concepción, ¿qué tal? Concepción. ¿Qué tal, doctor? Mis Tiene la palabra. respetos. Sí. Qué bueno. Buenas noches, doctor. Mis Buenas respetos. noches, sí. Doctor Y Puello, si usted Sí. puede quitar la presentación para que salga su rostro. Sí, ahora mismo te lo voy a quitar. Sí. buenas noches, doctor, de nuevo. Mi respeto Sí. y admiración eterna. Concepción de este lado. Sí. La pregunta que quiero hacerle a esta impresionante exposición suya sobre el circuito de Papez. Sí. No sé si me escuchó sobre el circuito. Sí, El sí, circuito de Papez. Porque sí. un neurocirujano, profesor mío en Argentina, Sí. cuando tenía que operar meningiomas muy cercanos al gyrus del cinguli, me decía, trátalo con más cuidado. Y usted, que es un neurocirujano de primer mundo, cuando tocó el sistema límbico, me recordó esa parte sobre el gyrus del cinguli. Es una pregunta que tengo para usted. Y la otra pregunta es, ¿no considera usted que el hecho de que no haya tumores neuronales, como bien usted dijo, que 50 células de neuroglia por cada neurona, ¿no será que esa neurona específicamente dice, yo no permito ese gen anormal para yo multiplicarme y convertirlo en un tumor? Es decir, la misma neurona se comporta como si fuera un cerebro diciendo que no a la parte tumoral. ¿Es cuánto, doctor? Mi admiración siempre. Sí, te contestaste tú mismo, José. La neurona se protege a sí mismo. La neurona es una célula absolutamente independiente. Ella puede vivir sola, no necesita de las demás neuronas y tiene todos los elementos, todos, absolutamente todos los elementos que tiene el cuerpo humano. Los sistemas de defensa, de inmunidad, de reparación, como si tuviera fibroblastos dentro. O sea, por eso es que es una célula tan importante para ser estudiada. Bueno, en cuanto al cíngulo, cuando yo termine, nos faltarían 2 charlas más, porque yo tengo que hacerles a ustedes darle un avance, José, les voy a dar un avance. El cíngulo que pertenece al sistema límbico es lo que nosotros llamamos ahora en neurofisiología el tercer cerebro. No les quiero adelantar mucho este tema porque es un tema que muchos religiosos, gente con un concepto errado, de mi modo de ver, de la moralidad, realmente critican lo que sabemos hoy sobre la circunvolución singular del cíngulo, porque esto tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Pero este tema, que es un tema de actualidad, apenas descubierto hace 8 o 9 meses, yo le quiero hablar
Ya cuando terminemos esta primera y segunda parte, les voy a dedicar unos 10 o 15 minutos a este tema. Pero cuando Correcto. tu profesor te decía eso, sí, sí. Y además, José, hoy sabemos que una de las metas para nosotros colocar los DBS en los esquizofrénicos, ese es también otro tema que hablaremos más adelante, es el símbolo para los esquizofrénicos y ya lo hemos hecho. Para los esquizofrénicos agresivos ponemos el DBS en la circunvolución cingulada. Adelante, Bruno. Sí, el doctor Manasés Peña, déjeme abrir el micrófono y quiero saludar al doctor Fabio Rodríguez, que está aquí, que es neuroradiólogo y ejerce en Florida, en Galveston. Déjeme... Qué bueno. Usted lo conoce bien, doctor, ¿verdad? Sí, muy bien, claro que sí. A Fabio. Sí. A Manasés. El doctor Manasés Peña tiene la palabra. Sí, saludo. Sí, gracias. Saludo, doctor, y felicitaciones. De verdad que nos fascina escuchar sus disertaciones y nos edifican. No sé, porque entré unos 5 minutos tarde, si usted habló algo acerca de, en los últimos años, hace varios años se está hablando de que el intestino es un segundo cerebro y se ha asociado a que algunos niveles de estrés generalmente son producidos por ahí, se pueden manejar por ahí. Se ha asociado también a que la probable cura del autismo podría estar en los intestinos y que tiene su conexión con el cerebro. ¿Qué tanto de cierto es eso, sabiendo nosotros que parte de las células del sistema inmune, quizás la mayor parte están ahí en el tracto intestinal? Sí, totalmente cierto, Manasés. Qué bueno saludarte. Por eso hablé del tercer cerebro, que es la circunvolución cingulada. El segundo cerebro es el intestino. Hay un eje ya bien conocido. Sabemos, por ejemplo, cosas que antes no sabíamos. Sabemos que los anticuerpos monoclonales que se producen en el intestino, en donde residen cerca de 10.000 millones de microbios, bacterias, etcétera, que es la llamada probiota. Todo lo que se produce en el intestino, de alguna manera, tiene que ver con el cerebro. Hay teorías interesantísimas. La teoría de la esclerosis múltiple ya la aceptamos. Sabemos que el intestino juega un papel importante en la producción de la esclerosis múltiple, pero aún más. La gente de King's College en Londres, que fue donde yo hice, en el neurológico, donde hice la neurología, ellos siguen sosteniendo que el Alzheimer también tiene que ver con ese segundo cerebro que es el intestino. Es una teoría que luego también yo les conversaré un poco sobre este tema. Lo que no hay ninguna duda es que es así. Si no, recordemos todos los médicos que sabemos de neuroanatomía, no tenemos un nervio que nace en el tallo cerebral y llega al corazón, al intestino, el vago, el décimo par craneal. Entonces, obviamente que hay una conexión directa del cerebro y sobre todo del tallo cerebral con el intestino humano. Y ese es otro tema también que es de palpitante actualidad. Se ve que tú estás bien enterado, Manasés. Y se usa, doctor, la vagus nerve stimulation, la estimulación del nervio vago para tratar los epilépticos refractarios. Para la epilepsia, claro. Sí. Miguel Moreno. Miguel Moreno tiene la palabra. Hola, doctor. Sí. Adelante, Miguel. Hola, doctor. Muchas gracias por tu exposición. A mí siempre me ha llamado la atención el por qué las capacidades cognitivas no se heredan normalmente. O sea, por qué no hay un hijo de Einstein genio. Sin embargo, toda la teoría de la herencia plantea que esas capacidades de alguna forma se deberían heredar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo cual la parte fisiológica, sí, la herencia tiene un impacto altísimo, pero en lo que podríamos llamar en sentido general las capacidades
cerebrales no. Sí, mira, ese es un tema interesante. Interesante porque definitivamente que la inteligencia no se hereda, realmente no se hereda. La inteligencia de nosotros los seres humanos tiene que ver con muchos factores. Fíjate que Mora, ya para el 2001, como yo dije al principio, Mora decía que tenía que haber un continuum entre el cerebro, la mente y el medio ambiente. El medio ambiente definitivamente influye en la capacidad de inteligencia de nosotros los seres humanos. En los años que yo estuve en Londres, que fueron cerca de 2 años en el neurológico, yo pude ser testigo de un experimento, un trabajo que hicieron los neuropsicólogos del hospital, donde tomaron allá en Londres, tomaron niños de diferentes etnias, británicos, africanos, latinoamericanos, de la Europa, del centro de Europa, de la Europa del norte, que estaban todos en una misma escuela y notaron que su nivel de inteligencia era exactamente igual del niño de ascendencia africana como el niño de ascendencia del norte de Europa. Bueno, a medida que el tema se ha ido tratando, se empezó a notar otras cosas interesantes. Y uno de los temas que surgió en ese estudio es la inteligencia, por así decirlo, que tienen, los taxistas de Londres. Londres, para los que no han estado allá, una calle en Londres, por ejemplo, que comience con el nombre de 27 de febrero, 4 cuadras más allá se llama Máximo Gómez y una cuadra más allá se llama calle Juan Pablo Duarte. Es tan intrincada la ciudad de Londres que es imposible que uno pueda conocerla cada calle por su nombre. Sin embargo, los taxistas no solamente se la conocen al dedillo. Usted le dice a un taxista londinense, llévame a tal dirección, sabiendo que va por una calle que tiene 20 direcciones diferentes y llegan con la exactitud de un reloj suizo. Bueno, estudiaron eso y se dieron cuenta cuando hicieron las autopsias de esos taxistas allá en el neurológico, que el lóbulo parietal derecho era enorme, gigantesco. Habían desarrollado, como es el lóbulo de la orientación, habían desarrollado de tanto caminar y de manejar, habían desarrollado una inteligencia de la orientación. Entonces, aquí viene nueva vez algo que yo les voy a hablar luego en detalle. Yo estudié con mucho detenimiento todos los cortes cerebrales que se le hicieron a Einstein. Los estudié, los tengo estudiados, los conseguí en la biblioteca. Ustedes lo pueden conseguir en la biblioteca de Estados Unidos, en la biblioteca nacional. De lo que encontraron en el cerebro de Einstein. Y se ve perfectamente bien que las zonas que tienen que ver con la codificación de los estímulos estaban más desarrolladas que el resto del cerebro. La conclusión es que la inteligencia es un proceso de la evolución natural de nosotros, los seres humanos. El aprendizaje es clave, la alimentación es clave, el exponernos nosotros a los conocimientos tempranamente. Eso es lo que hace que un ser humano pueda tener, a menos que tenga trastornos de otra naturaleza, por cierto, genéticos, pueda desarrollar su inteligencia. Hay cosas, obviamente, que a nosotros nos llaman la atención. En un diagrama complicado de muchos números, un niño autista puede ver mucho más rápidamente, puede ver un número escondido, pero probablemente porque la sinapsis que él ha hecho hasta ese momento están concentradas solamente en eso. Entonces, este es un tema que hay que decirle a la gente que el hecho de que uno tenga unos padres súper inteligentes, uno no va a ser más inteligente. De hecho, ustedes lo saben.
Los hijos de, por mencionar uno, los hijos de Cajal, lo sé, cuando yo les hablo de la historia de ellos, los hijos de Cajal, ninguno realmente se destacó. Pero igualmente, cuando yo les hablo de los grandes personajes de la historia neurológica y sus descendientes, ustedes se van a dar cuenta que realmente cada uno de ellos fue un faro de inteligencia, porque desafortunadamente no se hereda la inteligencia. Miguel Ángel de la Cruz tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, felicitar al doctor Puello por su excelente conferencia y también agradecerle por tomarse el tiempo de compartir con nosotros aquí en la tertulia esos excelentes conocimientos. El cerebro es un mundo bastante amplio y eso queda demostrado. Doctor, tengo varias preguntas. La primera es, de acuerdo a las investigaciones científicas que se han realizado, ¿hasta dónde se ha demostrado las causas del autismo? Esa es la primera. Sí, sí. La segunda, mencionó en el tema del cerebro cognitivo, y Sí. eso es raro, a veces un expositor, por ejemplo, los neurólogos a veces se cuidan de tratar el tema del alma, por ejemplo. Sí. Me gustaría saber cuáles evidencias científicas hay hasta el momento con respecto al alma en el cerebro cognitivo. Y en el tema de la metacognición, y la memoria, ¿dónde usted ubicaría el inconsciente colectivo planteado por Carl Jung y el acceso del cerebro para esa información? Muchas gracias. Sí, mira, en cuanto al alma, hay una teoría que tú conoces bien, Miguel, que es la teoría monista. La teoría monista fue una teoría que surgió para decir que nosotros que realmente el ser humano no es físico. El ser humano es esencialmente espiritual. Esa teoría se preconizó durante muchos años, hasta que Hegel y el mismo Marx dijeron que había una teoría monista que era dual, o sea que había una teoría monista espiritual y una material. Bueno, cuando Sir Francis Crick más recientemente estudió este tema, publicó un libro que se llama El alma está en el cerebro, demostrando fehacientemente que lo que nosotros llamamos alma está en lo que el cerebro ha aprendido y que por ende cada cerebro, como yo dije al principio, no solamente es único e irrepetible, sino que debido a eso que llamamos alma, el alma del cerebro, que es el aprendizaje del cerebro, es lo que hace que nosotros seamos seres, cada uno de nosotros es un ser humano único. Y esa es la razón por la cual hoy sabemos que la percepción de la realidad es absolutamente personal. Y te pongo un ejemplo, Miguel. Tú llegas a una reunión y hay varios cuadros, estás en un museo y de repente hay un cuadro que te llama la atención. Pero llega, por ejemplo, Manasés y lo va a ver el cuadro y no le gusta. Es que cada cerebro percibe la realidad totalmente diferente a como la percibe otro cerebro. Y eso es lo que los neurocientistas llamamos el alma del cerebro. Es un conjunto de aprendizajes que está dentro de nosotros, que nos hace únicos a nosotros. Si tú quieres agregar una parte puramente religiosa, la puedes agregar. Hay gente como yo que creo en Dios. Bueno, pero es que mi cerebro cree en Dios. Y yo no puedo criticar al que no cree en la existencia de un ser superior, porque es todo el aprendizaje el que nos hace a nosotros concluir que todo lo que somos desde el punto de vista cognitivo lo da el cerebro humano.
La otra pregunta que me hiciste de la comunidad. Parece que el micrófono se le silenció. Ah, caray, se silenció. Bueno, me entretuve un poco con la pregunta del alma. Pero déjeme, Miguel Ángel, déjeme abrir el micrófono a varias personas en lo que Miguel Ángel vuelve. El neurólogo de San Francisco de Macorís, Juan Faxas. Sí. Luego va Roy Vargas. Déjenme buscar aquí a Juan Faxas. ¿Dónde está? Ah, pero ahora se me perdió a mí. Miguel Ángel, ¿tienes el micrófono encendido? Bueno, ya me acordé. Miguel Ángel hablaba del cerebro cognitivo. Miguel Ángel. Y eso explicaba. Bruno, perdón. Muy bien, ya Bruno abrió. Las otras dos, doctor, sí, Miguel. Era la evidencia científica del autismo, de las causas, y en la parte de la metacognición, donde usted mencionaba de la memoria, la metacognición, donde usted ubicaría el inconsciente colectivo planteado por Carl Jung. Sí, mira, con respecto al autismo, las investigaciones que se están haciendo están centradas en el segunda y tercera etapa del desarrollo cerebral, que es la sinaptogénesis y la mielogénesis. Y ahí es donde están realmente haciéndose las grandes investigaciones. Obviamente que cómo uno puede aumentar la mielogénesis no sabemos exactamente todavía, mucho menos la sinaptogénesis, porque las neuronas de manera espontáneas, ellas se van uniendo. Ahora bien, tiene que ver con la cantidad de sinapsis que hacen para que un niño no presente los síntomas de autismo. Probablemente, todavía no lo sabemos. Ahora hay grandes investigaciones al respecto y se han centrado sobre estas dos etapas. Con respecto a Jung, no te puedo contestar realmente, pero sí te puedo decir que yo tengo gran respeto por la El micrófono. Pero, ¿dónde está? Parece que se le silenció el micrófono al doctor Puello. Denme un segundito, por favor. Faxas. Sí, estoy aquí. Tu micrófono está abierto, pero no encuentro. Yo quiero hacer. El doctor Puello. Parece que se salió sin querer, ¿o está? Faxas, pero déjame ver dónde. Sí, está bien. Estoy buscando aquí, parece que el doctor se salió sin querer. Déjame enviarle la... Parece que se salió. Le mandé de nuevo el link al doctor Puello. Parece que se salió, no sé qué pasó. Porque no lo veo aquí. Faxa, revisa tu micrófono, que hay mucho ruido cerca. En lo que el doctor Puello entra, porque parece que se desconectó. Sí, un momento. Porque no lo tengo aquí en la... Me parece que entró de nuevo. Deja ver, no ha entrado, ¿no? ¿Qué habrá sucedido?
Aquí lo veo, sí. Bruno. Doctor, adelante. Sí, ok. Adelante, sí. El doctor Faxas tiene una pregunta. Sí, adelante, Fax. Vamos a escucharla, sí. Sí, adelante, Faxa. Bueno, lo que sucede es que ¿Aló? a veces este sistema a veces tumba el audio cuando la persona no ha hablado. Y entonces, si uno abre todos los micrófonos, es un problema porque hay mucho escándalo. Faxas, el micrófono tuyo yo lo estoy dando a abrir. Hay otra persona en lo que... Estoy silenciado por Adelante, el Fax. anfitrión, dice aquí. No, ¿Me no, escucha no. ahí? Ya, adelante, sí. Sí, me escucha. Me Sí, escucha. te Ok. estoy viendo, Faxa. Sí, adelante. Ok, felicidades, brillante exposición. Quería preguntarle, como sabemos la evolución del cerebro a través del tiempo, los estímulos ambientales y los desafíos han sido parte crucial en los grandes cambios. Y me pregunto ahora, en este tiempo moderno, ¿qué pasará con el cerebro evolutivo nuestro? Cada día más estamos dependiendo de la tecnología. Ya no nos aprendemos los teléfonos, números telefónicos, mucho menos ni siquiera las direcciones. Ya usamos el GPS para llegar a los sitios y supongo que el lóbulo parietal de nosotros deberá atrofiarse por falta de uso. ¿Qué usted piensa de la tecnología con respecto a nuestra futura evolución cerebral? Sí, aunque te prometo que después vamos a hablar mucho sobre esto. Dos cosas sí te voy a decir. Efecto Flint se llama. El efecto Flint ha sido bien estudiado. El dato es, Fax, el dato neurológico es que en los últimos 100 años, el cerebro de nosotros los seres humanos que ha crecido más en peso y en cantidad de neuronas que en todos los millones de años desde que el cerebro apareció por primera vez hace 5.700 millones de años en Nueva Zelanda. Eso se llama el efecto Flint y eso se ha estudiado una y otra vez. Inclusive ha habido neurólogos curiosos, conocí uno de ellos que tenía la máquina de contar las neuronas y no hay ninguna duda de que el cerebro, el cerebro tuyo y mío, comparado con el cerebro de un personaje de 1900, nuestro cerebro es más grande, tiene más neuronas, tiene más conexiones. Sin embargo, se habla ahora de un efecto contrario, le llaman el efecto Google, y es que dependemos tanto de la tecnología que obviamente estamos descuidando el aprendizaje. Pero parece ser que una cosa compensa a la otra, porque el hecho de nosotros introducirnos en la tecnología significa nuevas fuentes de aprendizaje. Lo que no hay ninguna duda es que el cerebro sigue creciendo y ya no es el peso que sabíamos antes que tenía 1.400, 1.500 gramos. Nuestros cerebros han aumentado en tamaño. Búscate los estudios sobre el efecto Flint y eso está bien reconocido. La verdad que no tengo miedo en que nos vayamos a atrofiar. Realmente no. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Rivera, que está aquí con nosotros. El doctor Daniel Rivera, presidente de la Clínica Unión Médica. Ah, qué bueno. Sí. Un gran amigo, Bruno, un gran amigo, una persona, bueno, excepcional. Déjeme abrir el micrófono. Doctor Rivera. ¿Nos está escuchando, doctor? Gracias, Bruno. Claro. Excelente la conferencia. Daniel, qué bueno verte. José Joaquín, felicidades, como siempre. Increíble. Y en estos tiempos de oscuridad, que tanta luz que nos diste hoy para que nosotros lo podamos sentir bien durante esta época de cuarentena que tenemos todos. Felicidades. Excelente conferencia. Claro. Sí, gracias. Qué bueno verte bien. Bien. Narciso Vargas, le abrí el micrófono.
estamos casi terminando porque ya tenemos prácticamente 2 horas aquí. Déjenme abrir el micrófono. Narciso. Yo le abrí el micrófono, pero no sé por qué es que se... Yo le mandé a ella la nota de voz y también se la mandé a él porque lo estuvieron como en la misma. El señor Narciso Vargas. Narciso Vargas. Aquí está. Narciso, adelante. Sí, aló, buenas noches, doctor. Adelante, Narciso, adelante. Sí, muchas gracias, sí. Yo quiero una aclaración desde el punto de vista de la neurociencia. Cuando Carlos Schmitt planteaba que la existencia social, la conciencia social la determina el medio, hay una razón científica demostrable en el presente que permita darle cierto grado de asertividad a ese pensamiento marxista, que después Lenin lo desarrolló aún más en el materialismo histórico. Sí, mira, ¿Se escuchó? el tema de la conciencia social, Narciso, yo quiero tratarlo. Sí, te escuché. Yo quiero sentarme con ustedes ya cuando hagamos 3 o 4 presentaciones. Yo quiero hablar extensamente sobre la conciencia social, porque ese es el tema de actualidad. Ese es el tema. Y muchas de las teorías que anteriormente mucha gente repelía por ser teorías marxistas, teorías que no estaban de acuerdo con, vamos a decir, la civilización cristiana, etcétera, etcétera. Pero ya el mundo ha cambiado. Ya nadie tiene el privilegio de toda la verdad. En cada una de las grandes hipótesis, las grandes teorías del pensamiento humano, nosotros podemos extraer cosas positivas, con decirles a ustedes que a uno les sorprende. Por ejemplo, nadie pudo convencer a Hipócrates que el cerebro, que el órgano principal del organismo no era el corazón. No había forma de convencerlo. Al padre de la medicina. Sin embargo, Aristóteles pensaba que sí, que era el cerebro, el órgano principal. Lo que te quiero decir con esto es que de cada una de estas teorías, sociológicas o no, teorías del pensamiento humano, hay muchas cosas que nosotros podemos extraer. Mira, por ejemplo, la misma teoría monista que prevaleció durante tanto tiempo entre los griegos, que todo era espiritual. Sin embargo, Marx y Hegel habían dicho que no, que la teoría monista tiene que ser una teoría dual. Y hoy sabemos que no solamente es dual, probablemente no solamente lo físico, es como dice Mora, también es el medio ambiente. Entonces, hay tantas cosas que hoy día nos impactan desde el punto de vista de la conceptualización de lo que es la sociedad y cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos aceptar como buenos y válidos. Solamente cuando tú estudias no solamente la antropología comparada, la neuroantropología comparada, tú estudias cuáles han sido el desarrollo del pensamiento humano. Tú notas cosas, por ejemplo, que a uno le llama la atención. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo he sido un curioso con la cuestión de la antropología comparada, sobre todo relacionado con las religiones. Por ejemplo, me extraña muchísimo el saber que los musulmanes, al igual que los cristianos, dicen que sus profetas, su principal profeta, en el caso de Mahoma o de Jesús, nacieron de una virgen. Y hay otros profetas, por ejemplo, Buda, los budistas piensan que el Gautama nació de una virgen. Entonces, fíjense ustedes que en el pensamiento humano hay tantas cosas que coinciden y que uno no puede desechar.
todos los que estamos en este chat nos une un común denominador. Nosotros podemos tener diferentes creencias y gustos, pero a todos nosotros nos une la ciencia. Y la ciencia es la ciencia. O sea, nosotros no podemos descartar nada como si fuera una mentira absoluta o una verdad absoluta. Y por eso es que solamente la investigación, el conocimiento, como decía Einstein, la imaginación es lo que nos va a llevar a entendernos y entender la sociedad en que nosotros vivimos. Roy Vargas tiene la palabra. Déjeme ver. Estamos terminando. Roy Vargas. Roy. El doctor Leonel Liriano tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Primero, me encantó ver a Daniel saludable ahí compartiendo con nosotros, que estuvo malito con la pandemia. Me encantó verlo con toda la salud que está. Sí. En segundo lugar, doctor, esto ha sido para mí una de las cosas más importantes que han ocurrido en esta pandemia, esta conferencia suya. Me ha alegrado muchísimo poder participar aquí. Hay una cosa interesante que se ha ido mencionando y es, en primer lugar, el asunto del cáncer y las neuronas. Una de las cosas que yo pienso con el cáncer y la neurona es que las neuronas, por ejemplo, no se dividen. Muy pocas veces se replican. Y esa es una de las causas fundamentales por las que no deben producirse muchos cánceres en ella. La otra es que, aparte ya de lo que había dicho José, es importante también saber que nosotros tenemos, la glía es como si fuera los scavengers también, que limpian todo. Inmediatamente ellos detectan una neurona, defectuosa y que puede ser peligrosa, ellos mismos pueden eliminarla. La podan, así es. Así es. Correcto. Entonces, otra cosa interesante es que la mayor parte de las enfermedades del sistema nervioso central, que en la mayoría nosotros podemos intervenir muy poco como médicos todavía, porque hay muchas cosas del cerebro que estamos aprendiendo, aunque ya viendo esta conferencia entiendo que hay gente que sabe mucho, pero todavía hay muchas cosas que aprender del cerebro. Otra cosa interesante es que la mayoría de enfermedades del sistema nervioso central son genéticas, inflamatorias y metabólicas, o inflamatorias y metabólicas y genéticas. Pueden las tres coexistir. Claro. Entonces, cuando hablamos de la relación de enfermedades como el autismo, el Alzheimer y todo eso, con el intestino, tenemos que entender, como ya bien se había dicho anteriormente, que el intestino es el que guarda la mayor parte del sistema inmunológico. Todo lo que tenga que ver con inflamación tiene relación directa con el intestino, porque la mayor parte de la memoria inmunológica de nosotros la guardamos ahí a través de los linfocitos. Entonces, toda enfermedad que tenga una influencia inmunológica importante o que tenga un proceso inflamatorio que la inicie, es importante entender que el intestino va a estar involucrado en eso. Esos eran los comentarios que quería hacer. Y me gustaría saber si usted conoce algo que me está interesando mucho, es el asunto del estudio que se está haciendo con la iniciativa Cerebro Brain Initiative, que es la investigación que están haciendo en muchos países del mundo para conocer definitivamente cómo funciona el cerebro. Usted conoce por dónde van. Gracias. Sí, bueno, gracias. Cuando yo hablé del conectoma humano, probablemente ese es el estudio más importante que se está haciendo, porque es el estudio que nos va a decir exactamente todas las conexiones cerebrales, etcétera. Pero más aún, ahora hay una tendencia, lo saben los neurólogos, que es el mapping, el mapeo del cerebro que lo comenzó Penfield, todavía para
conocer un poco más de las funciones de cada una de las áreas del cerebro. Ahora bien, lo que sí sabemos con absoluta certeza es que el cerebro humano funciona como un todo. No hay una sola neurona que se quede tranquila cuando hay un estímulo. En este momento que ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo, el cerebro, el sistema reticular activante ascendente está dejando pasar la información. Pero no será, porque hoy no tratamos el tema del sueño, que era por donde vamos a seguir en la próxima charla. Cuando dormamos esta noche, entonces el cerebro comienza a codificar. Porque si en este momento, Dios no lo permita, uno de nosotros tiene una pérdida de conocimiento por un trauma o no duerme, parte de esta conferencia, gran parte de esta charla, perdón, no se va a codificar. Lo que quiere decir que entre las funciones esencialísimas del sueño está el de la memoria, el de codificar los estímulos que nos llegan. Y ese es un tema que luego, Bruno, en la próxima sí lo vamos a tratar, porque es un tema clave en el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Y repetimos que los intestinos son el segundo cerebro. No hay ninguna duda al respecto. La última pregunta para cerrar, Roy Vargas, por favor, que lo he llamado varias veces. Sí, Roy, gracias. sí, Bruno. adelante, sí. Sí, gracias Bruno, saludos doctor, es muy interesante, gracias por estar aquí, hemos aprendido mucho, hemos disfrutado su exposición. Mire, una pregunta, primero, estas personas que dicen que tienen experiencias en astral, experiencias extracorporales, que salen del cuerpo y tienen esa sensación, ¿se trata de que realmente algo sale del cuerpo o es simplemente un fenómeno interno cerebral que simula esa sensación? Y la segunda pregunta, ¿es posible en la experiencia después de la muerte seguir manteniendo la conciencia o el alma después que una persona muere? Esas dos preguntas, doctor. Un saludo, un abrazo. Bueno, sí, bueno, interesante. El cerebro, nuestro cerebro es el órgano que ve nuestra realidad. Cuando una persona dice que ha tenido esas sensaciones astrales, obviamente que él está viendo una realidad para él, para su cerebro, que no la vemos los demás. Cuando yo trate el tema en profundidad con ustedes, sobre todo cuando hablemos de las parasomnias, cuando nos introduzcamos un poquito en los mecanismos de las pesadillas, cuando nos metamos un poquito en lo que se llaman las sensaciones hipnopómpicas, sensaciones hipnogógicas, ustedes van a ver, o nos vamos a poder explicar muchas de las cosas que la gente dice que ve o siente y que están explicadas perfectamente bien por la neuropsicofisiología. Y sin lugar a dudas, y aquí quiero ser reiterativo, la muerte del ser humano, de nosotros los seres humanos, es la muerte del cerebro. Porque ese es el órgano que nos mantiene vivos. El corazón puede seguir funcionando, como lo sabemos los que vivimos media vida en los centros de cuidado intensivo. El paciente sigue orinando, sigue ventilándose, sigue con una presión baja, le ponemos las aminas, pero las pupilas están dilatadas, no hay ningún reflejo, no hay ningún impulso registrado en el cerebro, hay muerte. Entonces, una vez el cerebro muere, ahí ya definitivamente el cuerpo humano desapareció. Cuando tratemos este tema, yo quiero ver si discuto con ustedes y les doy un poquito de información sobre tantas cosas que sí sabemos y las explicamos hoy perfectamente bien. Por eso ese es el próximo tema que venía esta noche.
pero Bruno Muy ya bien. se encargará de Sí. convocarnos otra vez. Sí, muy bien. Doctor, la tertulia y nosotros le damos las gracias por este banquete de hoy, que tenemos 2 horas aquí ya, analizando, discutiendo y aprendiendo. Le damos las gracias Pasaron profundamente. rápido. Digo, Sí. pasaron rápido, Y ¿verdad, Bruno? hay mucha gente que quedó con preguntas, pero nosotros no podemos abusar de su tiempo. No te Y esa preocupes. gente, esas personas están anotadas ahí en primera fila para la próxima. No, lo que te deseo, darle las gracias a ustedes, a ti en particular. A muchos de ustedes los conozco muy bien. Un saludo muy afectuoso, cuídense. Y termino con lo siguiente, Bruno. El conocimiento humano es universal. Yo creo que uno tiene que decirlo y saber lo que uno sabe, decir lo que uno sabe. O sea, que siéntanse bien, a mí no me molesta. Al contrario, para mí es un placer y un orgullo compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias y nos mantenemos y buenas en contacto. noches. Sí. Cómo no, Bruno. Okay. Gracias. Un abrazo Adiós. a todos. Muy bien.